Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol y Algo Menos. Fútbol y Algo Menos, un programa que se dedica a analizar el fútbol desde una perspectiva mamerta, desde una perspectiva de las ciencias sociales. Le metemos un poquito de política, un poquito de antropología, un poquito de ciencias básicas humanas, etcétera, etcétera. Alguna vez Pambelé dijo que es mejor rico, que es mejor ser rico, perdón. Es mejor rico si siempre es mejor rico, pero que es mejor ser rico que pobre. Digamos que la frase puede sonar bastante obvia, pero si uno la analiza desde el contexto que tuvo que vivir Pambelé, pues estamos hablando de alguien que lo vivió en carne propia, como diría nuestro Ricardo Rego, a quien le mandamos un saludo. Ujú. Pambelé al acuñar esta frase que se convertiría en una de esas declaraciones memorables y que se visitan permanentemente cuando se quiere reflexionar en torno a la relación entre el deporte y el ascenso social, nos estaba dejando ver un escenario en el que muchos deportistas salen de la precariedad, toman el elevador social gracias a su talento, a su disciplina o a estar en el momento justo, en el momento indicado. Hoy en Fútbol y Algo Menos hablaremos de el fútbol como ascenso social, como mecanismo de ascenso social. Y para hablar de un tema así de espinoso, esto es un tema espinoso, esto es como un bocachico mal sajado, vamos a invitar a nuestra panelista de siempre, Laura Sánchez, antropóloga de la Universidad Nacional. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Amix, buenas noches. Muchas gracias por esta presentación. Yo muy bien. ¿Y tú cómo has estado? He estado muy bien y creo que el fútbol definitivamente, bueno, el deporte en general parece ser en algunas circunstancias la única posibilidad de salir de la pobreza, ¿no? De la precariedad. Sí, bueno, así como Pambelé de primera mano lo experimentó y como lo podemos ver en su frase, que lo que tú dices, o sea, es una frase que parece de Farid, ¿no? O sea, Sí, parece un lugar común como también una de las un frases gracias Farid, sí. analizadas, analizadas en nuestro capítulo sobre fútbol y filosofía. Parece un poco eso, pero realmente no lo es tanto. O sea, es un sentir profundo, ¿sí? Hay una experiencia bastante particular en la historia de Pambelé, que además, pues después de que uno la conoce, también adquiere un sentido diferente eso que dice él. El mundo está, digamos, lleno de historias de superación, historias que resultan inspiradoras, que generalmente tienen un protagonista similar, un guión parecido, entonces hay alguien muy talentoso en un sector deprimido, en un sector apartado, pues con calles polvorientas y todos esos lugares comunes que le encantan a nuestros periodistas, y surge de ahí, ¿no? Emerge pues el talento diferencial y llega, asciende socialmente, económicamente y empieza una nueva vida y en algunos casos, en muchos, mm, la droga o los excesos terminan, digamos, haciendo que este talento termine dilapidándose con los años. Historias muchas, ¿no? Maradona, el mismo Pambelé, digamos Pambelé, Maradona, en fin, hay muchas historias. No las queremos mencionar todas, pero hay muchas. Ustedes las pueden buscar en Google. Em, ¿Crees tú que la falta de acompañamiento en el surgir de estos talentos es lo que a veces determina que se vaya configurando ese destino como sombrío? Yo no sé si es la falta de acompañamiento, o sea, bueno, puede que sean muchas cosas, muchos factores, así como existe ese mito del jugador perdido de Maradona Sí, y de tantos otros que siguieron ese camino, por decirlo así. Siguieron ese camino, es un Ricardo Reguismo. yo creo que sí, sí, Puede va. ser, puede ser. Bueno, también está todo un entorno, digamos, de jugadores también de ese proceso o esos procesos de ascenso social que, por el contrario, llevan vidas, entre comillas, ejemplares, como por ejemplo, no sé, Juan Guillermo Cuadrado podría ser uno, o Duván Zapata, quizás otro. Diferente, digamos, a la experiencia de uno podría decir Falcao, que Falcao se crió en el entorno del fútbol, en una familia, pues, digamos, de clase media, alta, incluso, y que estuvo ahí desde pequeño a lo que puede haber vivido, por ejemplo, un chico de estos a los que les llega el éxito de repente, de la nada, y tienen la oportunidad de tener mucha plata después de no haber tenido absolutamente nada. Creo que hay una historia de Sebastián Villa también de que, o sea, de dormirse sin comer y de pasar Sí. teniendo que buscar basura para poder
o sea, como reciclador para poder tener algo de dinero, Ujú. a de repente pues estar ganando lo que se debe ganar ese man en Boca Juniors y pues también a este contexto de violencia de género del que hablamos también en algún momento. Claro. Entonces, pues no sé si es la falta de acompañamiento, o sea, yo creo que puede ser un factor que entre ahí, pero el punto, el centro del análisis más que eso está en la estructura del fútbol, o sea, qué es lo que ocurre que permitimos que exista tanta desigualdad, que de repente una persona ascienda en cuestión de pocos años a un nivel tan alto que pues pueda, por ejemplo, convertirse ya no en alguien que necesita, sino alguien al que le sobra demasiado. Claro, pasan de ser vulnerables a convertirse en vulneradores. Pues Ush, sí Dios y no, mío, o sea, no necesariamente, puede que, por ejemplo, en el caso Ricardo de Arjona. Sebastián Villa sea así, pero no necesariamente en vulneradores, pero pues sí, por lo menos se convierten en jefes, o sea, pues son trabajadores de alguna manera y también están sujetos a vender su fuerza de trabajo. El mundo no se divide entre ricos y pobres, y ricos y pobres, sino entre trabajadores y jefes. Son dos categorías muy diferentes. Que viva Marx. Pero ellos al mismo tiempo pueden ser jefes también, o sea, el dinero que ganan les permite, por ejemplo, fundar empresas y hacer ese tipo de cosas. Perdón, Cuadrado tiene fundaciones, sí, pero no todos hacen este mismo tipo de negocios. El punto igual es que tienen mucho dinero y ese mucho dinero pues significa un cambio de vida bastante drástico a las condiciones que experimentaron en la infancia y en la adolescencia. Yo creo que los medios de comunicación también van creando unos imaginarios entre los niños, digamos que en el universo infantil de cualquier país futbolero, eso es inevitable, ¿no? El cubrimiento hace que todos sueñen con llegar a ser estrellas, ser reconocidos, brillar en algún equipo del país, tener una transferencia al exterior, una oportunidad en la selección Colombia, etcétera. Eh, ¿Tú has tenido la posibilidad de trabajar de cerca con poblaciones muy futboleras y que pueden llegar a recoger a tener este tipo de escenarios adversos desde lo económico y desde lo social? Mm, ¿Qué características has podido reconocer tú, Laura, en tu experiencia? Digamos, ¿qué se puede, digamos, generalizar de lo que uno ve en los casos que tú de pronto has tenido la oportunidad de conocer? Pues es que el fútbol es una actividad fácil de realizar, digamos, entre comillas, y entonces, pues es barata. En principio, entrenar fútbol no sale tan caro. Con el tiempo y con la especialización sí, pero entonces si llegas ya hasta allá, pues vas a tener patrocinadores y gente que te ayude. Y caben todos, ¿no? O sea, Sí, físicamente no hay restricciones, no es un deporte solo para altos o exactamente. solo para... Exactamente, y pues es muy accesible porque canchas de fútbol, además, pues por lo popular también están en todos lados, entonces no es lo mismo encontrar una cancha de fútbol que una de tenis, por ejemplo, o acceder a una cancha de fútbol que a una de tenis. O a un equipo, bueno, a mí, por ejemplo, algo que me ha llamado mucho la atención es la diferencia en cómo este discurso cala en los niños que en las niñas, ¿sí? No es igual esta idea como de ascender socialmente, yo creo que hay también un tema como de narcisismo y de sentirse alabado por otros, o sí, pues Sí, no sé, como la el gloria cuento de del estar en héroe. una cancha. A mí me llama también eso la atención y, por ejemplo, ver a veces uno, no sé, ve comentarios como "Pues, yo dejaría todo por ser el aguatero de el Medellín, ¿sí? Sí. Eh, Cualquier cosa por trabajar en el fútbol y eso en las niñas yo siento pues que no es así, o sea, por lo menos ni siquiera en las niñas a las que nos gustó el fútbol de pequeñas. Ujú. Entonces sí hay como un tema pues un poco narcisista de pronto, pero pues más que eso es, y sobre todo en poblaciones vulnerables, que es de las que viene una gran cantidad de los jugadores que tenemos, por ejemplo, en Selección Colombia y en la liga profesional, también es porque el fútbol es una fuente de ingresos Sí. inigualable, o Ujú. sea, no es comparable a ningún otro trabajo que se pueda encontrar en un contexto, por ejemplo, donde la mayoría de los trabajadores son no calificados, donde es difícil acceder a la educación superior. Y ni siquiera accediendo a la educación superior es fácil encontrar ese tipo de trabajo, de salario, y pues que además se asocia con una vida sencilla porque, digamos, no tienes que esforzarte demasiado, entre comillas. En realidad, o sea, yo pienso que en la vida real sí hay que esforzarse mucho para ser jugador de fútbol, pero hay como esta idea de que les pagan por divertirse, ¿no? Sí. Que les pagan por jugar. Y no, pues no es así. El trabajo es un trabajo de todas maneras. Claro, claro, es fuerte, la exigencia es tremenda. Hay muchas historias de vida que, digamos, encarnan esto que estamos narrando. Tú mencionabas el caso de Juan Guillermo Cuadrado, un jugador que incluso viene de un contexto violento, ¿no? Ajá. Más allá de también la precariedad económica y social.
Pero digamos que acá hay un caso, quisiera citar un caso de un futbolista ecuatoriano que de pronto no es tan laureado como Juan Guillermo Cuadrado, pero sí es reconocido, sobre todo entre quienes nos hemos fumado todos los partidos de las eliminatorias desde que tenemos uso de razón. Te voy a decir el nombre y tú completas el apellido, como hacen en los estadios que la voz del estadio dice el nombre y la afición el apellido. Entonces estamos hablando de Ulises. Uy, no, Amis, pero me mataste. ¿Cuál Ulises? Ah, mis, ¿cuántos Ulises ha habido en las eliminatorias en nuestras eliminatorias? ¿Cuántos Ulises? Saquemos el listado de Ulises, Amis. No sé, No, Amis. no, no, te corché. Bueno, Me corchas, me corchas. estamos hablando de Ulises de la Cruz, un jugador ecuatoriano que de hecho hizo un gol, un golazo en una eliminatoria contra Brasil cuando el Bolillo dirigía a el combinado de la mitad del mundo. Ulises de la Cruz hizo un golazo y es chistoso porque el Bolillo resultó todo un Nostradamus porque él se había soñado que ganaban en Brasil contra Brasil con un gol de Ulises de la Cruz. Bueno, se le cumplió el sueño, pero no el resultado porque los brasileños ganaron 3-4-1, algo así, pero el gol sí lo hizo Ulises. Ulises nos dice, yo terminé la secundaria, terminé el colegio, luego me tocó emigrar del país a la edad de 22 años, entonces ya no tuve más tiempo para seguir estudiando, pero me autoeduqué por mis propios medios y a través del internet. Busqué las cosas que me interesaba descubrir para entender y manejar conocimientos de mejor manera y que me sirvan para mi vida. De niño, su mayor sueño era poder terminar mis estudios y luego destinarme a encontrar una profesión. No tenía un sueño claro, no sabía qué era lo que quería conseguir para un futuro, por las circunstancias, la situación económica que veníamos arrastrando en nuestra descendencia. El panorama no era claro, pero había algo escondido. Y más adelante habla de pues su incursión en el fútbol profesional. Pero entonces, esta es una historia en la que se encuentra uno entonces con escenarios adversos y también de mucha incertidumbre, ¿no? Porque como que hay una frontera delgadita, delgadita, en la que el azar, el destino, la suerte son protagónicos. Hay muchos elementos que no escapan al control del potencial jugador de fútbol y muchos se quedan ahí en ese umbral, se quedan como en esa especie de purgatorio de futbolistas que pudieron haber sido profesionales por sus condiciones, pero que por una u otra razón no terminaron cuajando y terminan por ahí, en cualquier trabajo o deambulando. Algunos de ellos caen en redes criminales y digamos, no son muchos los que tienen la fortuna de cruzar ese umbral y terminar siendo profesionales, ¿no? Sí, bueno, algunos caen en esas redes criminales incluso cuando son profesionales. Un saludo a Anthony de Ávila que debe escuchar este podcast también. Y a John Biafra. Esto, y a John Biafra. Saluda a John Biafra, a quien creo que le dieron 11 años de cárcel. No sé si es que el juez era hincha de Pereira o qué, pero justo le dio 11 años. Pero bueno, o sea, llamativa la historia también, pero sí, son contextos adversos. eh, o sea, ese tema del ascenso social en el fútbol es el mito del capitalismo, sí, es como la idea también de que no solamente al interior del fútbol, sino esto es una cosa que está mucho en el mundo del espectáculo y en el mundo de los negocios y que está en esas charlas de los coaches y toda esa Sí, vaina de del que emprendimiento. y sí, de este tipo que, o sea, que es un caso en 2.250.000 personas que era muy pobre y que tuvo una idea genial y trabajó en esa idea por muchos años y se esforzó y lo logró y ahora es un multimillonario y mejor dicho. Es la historia de muchos artistas de la industria de la música, es la historia de muchísimos jugadores de fútbol, sobre todo hombres, pues yo creo que las mujeres todavía no estamos en ese nivel porque el fútbol femenino no paga lo mismo que paga el masculino. Entonces, Ujú. pero pues por lo mismo también, y digamos como aparece de la nada o se le da o le, bueno, le suena la flauta a uno o dos Sí. de estos chicos, entonces pues el dinero que produce el fútbol es suficiente para dejar de preocuparte por cualquier otra cosa. Y se ve como que la idea de que, por ejemplo, ya no es necesario estudiar, Ujú. ya no es necesario trabajar. Claro. Em, y esto, pues, por ejemplo, para las mujeres todavía no es así. Entonces, muchas de ellas tienen dos trabajos, tienen jugadoras de fútbol y se desempeñan en otra cosa, o estudiaron alguna carrera durante su tiempo en las inferiores, porque pues tenían que hacerlo en caso de que no. Em, para los hombres no. Entonces hay esta idea de que hay que es jugar y jugar bien y esforzarse y llegar y ya después de que llegaste ya tu vida se arregló. O sea, el Em, cuento del esfuerzo y la recompensa.
Sí, que es totalmente falso, porque pues creo que más de una vez hemos demostrado que no, el esfuerzo y la recompensa no necesariamente son dos factores que vengan asociados. Puede que sí, o sea, puede que haya gente que lo logre porque es juiciosa y trabaja y se esfuerza, y bueno, en el caso de los futbolistas entrenan seguido, pero muchas veces depende de quién es el representante, por ejemplo, de que esté metido en una rosca, o pues no sé, ahí puede haber un jugador muy bueno, muy talentoso, pero las condiciones de la familia no están para que viaje a otra ciudad. Em, O hay, no le pudieron dar dinero de pronto la persona que le no habla al sé, oído al dirigente, exacto, digamos, a al un Chicho Serna, por ejemplo, Tuturris Sarmiento, por ejemplo, que haya un personaje que se llame para el ponerle, Tuturris Sarmiento en para algún ponerle equipo, nombre. ¿cierto? Y que le hable al senador, eh, no sé, al senador Germán García, ¿sí? Y doctor García, mire, aquí hay, y que el doctor Germán García le diga, chi, 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 tráigalo y póngalo ahí en el equipo. Bueno, un saludo Exacto. al Tuturri, al Tuturri. Un abrazo. Puede ser eso o puede ser algo tan sencillo como que se lesionó y nunca se recuperó Ujú, más, sí. que eso es bastante usual en el fútbol Yo era muy yo bueno, era muy bueno pero me jodí hasta la que me rodilla. lesioné la rodilla. Sí, 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 de Exacto. acuerdo. Un saludo a mi papá también que Era buenísimo, pero se jodió la rodilla. se jodió la rodilla. Todos quedamos al borde del profesionalismo por una lesión en la rodilla. Sí, ese es un cuento. O sea que para ti es una narrativa capitalista, Laura. Sí, o sea, la narrativa del Pero, ascenso digamos, social, pero la lesión de rodilla, pues. no, 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 yo sé. Pero ¿hay algo Marx que nos quieras decir o? Sí, bueno, o sea, el tema es que existe esta idea, pues, de que solamente hay que llegar hasta cierto punto para que ya tu vida se arregle por completo. Sí, Y esto genera, pues, los descuidos, digamos, que conocemos de muchos jugadores de fútbol. A veces la cabeza pesa mucho en esas situaciones porque no tienes nada más que no sea el fútbol, ¿sí? Ya sí. entraste en, y es de lo que habla Adriano, por ejemplo. Entraste en, o sea, estás tan arriba que es lo único que tienes, o sea, lo único que te está sosteniendo ahí es tu carrera profesional o pues tu carrera en el fútbol, y el día en que no tienes eso no tienes nada. Ujú. Entonces no hay, o sea, es muy difícil para los jugadores a veces, por ejemplo, pensar en la vida después del retiro, pensar en cómo sostener a su familia después de haber trabajado. El retiro en un jugador de fútbol pues, es una edad temprana, entonces es difícil que accedan a una jubilación, a una pensión. Sí, porque hay algunos que, digamos, acumulan mucho capital y pueden ser incluso mm, ideólogos, si se quiere, de las manifestaciones libertarias desde lo económico de Latinoamérica y que al cabo de unos años, pues terminan acogiéndose a leyes de bancarrota, ¿no? Sí, Saludo. por ejemplo, ajá, un saludo al oyente que se siente aludido en ese Sí, momento. sí, sí, un saludo al oyente que se siente aludido por esto y por haber abandonado a la selección en pleno Mundial de Francia 98. No vamos a decir nombres, pero se trata de Faustino Hernán Asprilla y Nestroza. Perro, hijo de puta ese. Bueno, Pero ven, o sea, gran amigo, desarrollemos ese ídolo, punto. ídolo. Sí, sí, sí. Me gustaría desarrollar ese punto porque, digamos, el Tino Asprilla, que es un jugador que se ha públicamente dicho varias veces su postura política y es de derecha, o sea, el Tino Sí, es un facho. sí, sí, sí. Em, y esto frustra mucho para uno, pues, o sea, como espectador o como si externo, frustra darse cuenta de que tanto futbolista que vino de abajo, de tan abajo, o sea, que vino de contextos de violencia, de pobreza, de precariedad, se convierte en una persona de derecha. Ujú. Es una cosa que pasó también bastante con o sea, la campaña de Bolsonaro permitió que pelaran el cobre un montón de jugadores en Brasil, incluyendo, por ejemplo, a Ronaldinho, que salió de una favela, pero quién sabe en dónde, Sí. em, porque le hicieron campaña a Bolsonaro y uno decía, pero ¿cómo es posible? O sea, Ujú. estos chicos más que nadie deberían comprender cuáles son las consecuencias de que una persona de este corte y con estas políticas violentas y con estas políticas excluyentes y pues empobrecedoras esté en el poder. Tú sabes que los Em, argentinos tienen una frase muy de ellos para describir esa situación, ¿no? ¿Cuál? Pues la voy a decir porque estoy citándolos a ellos, ¿no? Que Ah, no la hay. podemos censurar, en dado caso ponemos un pito Sí, ahí. sí, ponemos un. Ellos dicen que no hay negro que no destiña, ¿no? Así dicen. Bueno, sí, ¿que se puede esperar si Pues del Alberto el Fernández? país más Ah, racista de Latinoamérica. sí, sí, el mismo presidente dijo que los brasileños venían de la jungla. Sí, y que ellos venían de Em, los barcos. Tal sí, vez por lo de o ratas, ¿no? sea, Las ratas vienen en los barcos. debe ser. Entonces, bueno, jugadores negros pobres, o bueno, que vinieron de un contexto de pobreza,
defendiendo a un tipo racista, clasista, o sea, todo lo que debería sentir más digamos, en su ser, deberían sentirlo como más profundo y más insultante, y pues es todo lo contrario, si Yo, lo que yo, hacen es salir a hacerle sí, campaña, pero pues es porque ellos se comen ese cuento, o sea, exacto. porque Yo creo que hay un, totalmente creen ese mito de que el esfuerzo y el trabajo duro ujú. te lleva a tener dinero. Yo creo que hay un punto de encuentro en el que el que entiende la ideología de derecha como una, digamos, como una corriente de pensamiento que cuida a quienes siempre han tenido privilegios. ¿Sí? Siempre, Ujú, digamos, es como por la protección de los privilegios. Ven en estas historias un muy buen recurso para invalidar los reclamos o las reivindicaciones que muchos sectores de la sociedad piden. Entonces, mire cómo Jerry Mina, por ejemplo, que viene de Guachené, se pudo superar. Entonces es que el que quiere puede y etcétera, lo que ya todos sabemos. Entonces, exacto, claro, cuando tú sales de tu contexto de pobreza, de precariedad y empiezas a ascender y te empiezan a invitar, no sé, que aquí, que aquella fiesta, que vamos allá a la casa, a la finca de la gente divinamente y la pasas bien y todo eso, pues mientras te están tratando como, sí, es que este nos entretiene, ¿no? Nos entretiene con su fútbol o con su música, es a la larga un bufón muy bien pagado por el comercio. Lo dejan estar, lo dejan pertenecer a ese mundo, pero digamos que ahí es donde me parece entra esa venda moral en la que aquel que surgió de la pobreza se desconecta entonces de aquel contexto en el que estuvo y no recuerda pues la cantidad de compañeros o de amigos que no tuvieron esas mismas oportunidades, tal vez teniendo las condiciones, porque mira, si tú hablas con cualquier jugador profesional, siempre te van a decir, no, fulanito de tal jugaba mucho más que yo, no, perencejito de tal era siempre. mucho, siempre te van a Ujú. decir eso, ¿cierto? Pero muy pocas veces hay como una reflexión sobre cuáles son las condiciones estructurales que podrían haber favorecido el talento. No quiere decir que si hay inversión social, entonces todo el mundo va a volver jugador de fútbol profesional. Obviamente no, pero si tú generas unas condiciones adecuadas para la práctica del deporte, es más probable que el talento florezca. Pero entonces, cuando el Tino Asprilla encuentra entonces ese escenario en el que es popular entre la gente divinamente y lo invitan, pues, y la rumba por aquí, por allá, y las mujeres guapas y todo eso, pues es, digamos, caer ahí en la tentación de venga, yo me afilio ideológicamente con esta gente, a pesar de que ignoro por completo lo que ellos representan y simplemente me quedo con la natica, con lo que hay en la superficie, que es que el esfuerzo rinde sus recompensas y que hay que creer en la empresa privada y que el que quiere salir y que el que es pobre porque quiere y etcétera. Exacto. O sea, lo que nunca te dicen en esas historias es cuando te cuentan que Jerry Mina sí se pudo superar y mira las condiciones en las que estaba, eso nunca te cuentan cuáles son los otros 20 o 30 compañeros de escuela de Jerry Mina que no fueron jugadores Ujú. profesionales de fútbol y que seguramente siguen viviendo en los mismos contextos precarizados en los que estaban todos cuando estaban en la infancia. Es esa, o sea, es como esa parte de la historia que convenientemente hay que dejar afuera, pero que las cifras y los estudios y estos sociólogos y economistas que han hecho investigaciones al respecto, pues pueden demostrar fácilmente, con por ejemplo cosas de que pues un niño nació en la pobreza en condiciones normales, no el que se convierte en jugador de fútbol, sino en condiciones normales, una familia con un niño en la pobreza se demora hasta 6 generaciones Sí, en salir de esa condición. de acuerdo. Entonces, o sea, digamos, hay que contrastar eso con los discursos que nos venden, y que los jugadores, sobre todo los jugadores masculinos, pues reproducen con mucha facilidad. Y porque las mujeres no. O sea, a mí, digamos, siempre me ha llamado mucho la atención que las mujeres, las jugadoras de fútbol profesionales son políticamente de una orilla ideológica completamente opuesta a la de los hombres. Pues no quiero decir que todos los futbolistas hombres sean fachos, No porque ahí pero tienes a nuestro Búfalo Velar, a exacto. Juan Pizorín, todo bello. O sea, hay como 2 por cada 100.000 otros ejemplos. Y lo peor es que hay muchos que no se afilian a nada y como que callan bastante No, el convenientemente que, ante todos estos. no, el que no dice nada ya sabemos qué es. O sea, ya Exacto, está, sí, no, 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 ya en pleno 2021 la sociedad tiene luminol por todos lados, ya se sabe. El que habla, habla y el que para un lado para el otro y el que quedó callado ya sabemos de qué sí, lado es. exacto. Por ejemplo, o Sí. sea, nosotros sabemos por qué en el paro nacional se demoró James Rodríguez y Juanfer Quintero y los jugadores
Referencia a la selección Colombia, se demoraron 2 semanas de muertos en salir a decir algo. Y Ujú, Lacey Santos estaba en la marcha de Madrid desde el día uno. exacto. Bueno, las mujeres están en otro lado porque el contexto del fútbol femenino es otro. O sea, primero Ujú, porque no tienen las presiones tampoco que tienen los hombres mediáticas. de mediáticas, exacto. Y segundo porque ellas comprenden muy bien qué es el ser futbolista profesional sin tener las condiciones que tienen los hombres, que es Claro. el tener que pelearse todavía los derechos laborales, tener que pelearse las canchas, los camerinos, los salarios. Ellas eso lo entienden muy bien y eso en parte, o sea, digamos yo por ejemplo en ese tema de la igualdad salarial a veces me fajardeo un poco porque me cuesta como conciliar la idea de que las mujeres lleguemos a ganar todo lo que ganan los hombres. Yo al contrario pienso que tienen que bajar los salarios a los futbolistas Sí. masculinos. Creo que es por otro lado la cosa, pero bueno. No, de acuerdo contigo en esa última reflexión y que de todas formas el hecho de cierta manera el futbolista masculino de una u otra forma por la estructura social machista que tenemos, pues en algún momento ejerce de cierta forma un rol de poder en alguna instancia, ¿no? Sí, sí, es cierto. O sea, Eh, digamos que en su barrio o en su casa, en su hogar, como que pues es el macho y es el que manda, entonces como que se acostumbra a discursos más verticales. Sí, muchas veces asociado, por ejemplo, al hecho de que es la única persona con un ingreso. Ujú, Eso les da un poder económico sobre las esposas, las novias, las mamás. Em, o sea, por ejemplo, yo pienso muy llamativa esa idea de que los jugadores trabajan para construirle la casa a la mamá. O sea, es como, y eso es un sueño también de la clase trabajadora mucho y es darle casa a la mamá. mm, Pero eso conlleva también pues unos poderes bastante grandes, ¿sí? O sea, como asegurarle la vida a la mamá o asegurarle la vida a la esposa. La mamá es glorificada y la idea de la mamá es glorificada y respetada, mientras que la idea de la novia y de la esposa pues es otra cosa, porque entonces ya, o sea, más fácil te humillo, más fácil te golpeo, más fácil, sí, bueno, todas estas historias también que conocemos de futbolistas que han sido violadores, acosadores, en fin. No quiero decir nombres tampoco, pero pues hace poquito un señor llamado Diego Armando Maradona fue acusado de una violación terrible por parte de una menor de edad. Em, o sea, y Maradona, que por ejemplo era un futbolista de izquierda, ¿sí? O sea, un sí, futbolista que en teoría estaba afiliado con lo popular y que entendía las luchas también de las personas de su villa y de su barrio y de los pobres, y bueno, nunca se vendió en ese sentido. De todas formas ejercía su posición de poder sobre el desde el cuerpo de eso, las desde el ser mujeres. un, Ujú, exacto, desde ser un macho. sí. Sí, la verdad es una lástima y pues es doloroso, digamos, pues para el mundo del fútbol enfrentarse y más doloroso aún es la forma en la que se invisibiliza, ¿no? Porque poco se habla. Nos debería doler, pero nos debería movilizar también a hablar y a denunciarlo y a reconocerlo como parte de su vida, digamos, reconocer que también delinquió Ujú. y que pues sirviera de precedente para que los demás pues no lo hagan, ¿no? Que en últimas es lo que se persigue, porque el otro ya muerto se quedó. Exacto. Bueno, o sea, y ahorita como que uniendo a lo que decías al principio de la falta de acompañamiento, ese tipo de cosas o ese tipo de ejemplos, ese tipo, o sea, es importante que la formación política, la formación, yo no sé si en temas de derechos humanos o qué es, eso no se puede abandonar, la educación no se puede abandonar al momento en el que el salario te garantiza el resto de la vida. Ujú. Estamos como, no sé, condicionados a pensar que así es. Em, Puedo citar a mi espíritu favorito del momento. por favor. Dianita Uribe en sus podcasts dice, es que los derechos no son como unas lámparas que uno se las consigue, las pone ahí y ellas ya se quedan. Los derechos hay que pelearlos y cuidarlos todos los días. Es cierto, así es. Y pues, por ejemplo, bueno, en la comparación que hacíamos con el fútbol femenino y el masculino, pues es esa, ¿no? O sea, ya el fútbol masculino es muy estático en ese sentido. O sea, una vez Sí, alcanzan cierto nivel de tranquilidad económica, todo otro aspecto de la vida desaparece. Y es pues por eso también que, digamos, los temas de depresión y de, em, como diríamos, cuando se enloquecen en las fiestas, pero bueno, este tipo de sí, cosas son tan visibles en este tipo de jugadores como de tan alto nivel y es porque pues no hay absolutamente nada más. son puntos de fuga de todas esas Sí, circunstancias que se acumulan. un día podemos hablar de los dos polos que hay en el futbolista profesional, que uno es ese, el de las fiestas descontroladas, y otro es el de la familia cristiana súper privada tradicional,
Y los 25 hijos de Falcao. Te quiero Sí, mucho, Radamal. Te quiero, te de quiero. Falca. Un abrazo, Radita. Ojalá sí, tengas una larga vida y cumplas otros 47 años de los que ya tienes. Bueno, un abrazo a todos. Gracias por escucharnos. Chau. Buenas noches.